Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto que nos acompañen en el canal del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy hablaremos de prisión preventiva oficiosa y para ello me da mucho gusto recibir a Melissa Ayala. Melissa, bienvenida. Muchísimas gracias, siempre emocionada y contenta y además honrada de estar aquí contigo hablando de estos temas. Me encantaría estar platicando de algo más esperanzador, Sí, pero vaya, es importante sí. no dejar y no soltar también estas cuestiones. Y decimos que algo más esperanzador porque hace algunos meses todavía se podría haber pensado que en México iba a desaparecer la prisión Claro. preventiva oficiosa como lo ha resuelto incluso la Corte Interamericana Exactamente. de Derechos Humanos. Y sin embargo, sucedió lo contrario, no únicamente no desapareció, sino se ampliaron los Claro. delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en el país. Sí, a ver, creo que es importante hacer un recuento de en Sí. dónde estamos. Ujú. Recordemos que existen dos sentencias emitidas por parte de la Corte Interamericana en donde se ha declarado culpable al Estado mexicano, ¿no? Ujú. Recordemos que México es parte del sistema interamericano hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy reconocemos la competencia de la Corte Interamericana, formamos parte de la Convención Americana, por supuesto también de la Convención de Viena. Y en este sentido, pues aquello que dice la Convención Americana y las sentencias en donde se ha declarado culpable al Estado mexicano nos vinculan, ¿no? Son Ujú, ujú. obligatorias. Ahora, en estas dos sentencias que te menciono, se ha señalado que efectivamente el arraigo en su momento y también la prisión preventiva Sí. oficiosa van en contra de la Convención Americana, ¿no? ¿Por qué? Porque se viola la posibilidad de la persona a una defensa, ¿no? Y así Ajá. como Ujú. distintos artículos numerales de la Convención Americana. En este sentido, la prisión preventiva oficiosa, hay que decirlo con todas sus letras, es violatoria a los derechos contenidos en la Convención Americana. ¿Qué quiere decir esto? Es inconvencional. Sí, eso no es una opinión, Exacto. es un hecho, Es un ¿no? hecho. O sea, para comentar ahí las cosas, porque también se ha vuelto muy complicado poder incluso debatir o compartir datos duros Por supuesto. que vayan en contra de lo que propone Morena Gobierno como una estructura ya que abarca pues casi todo el estado mismo, ¿no? Por supuesto. Y creo que esto es importante mencionarlo. Es un Sí, hecho. Ya es algo que dijo la Corte Interamericana. Y en este sentido, el Estado, como un todo, no estoy diciendo ejecutivo, no estoy diciendo legislativo, estoy hablando de todas las del Estado. autoridades. Ujú. El Estado mexicano Mexicano. estaría obligado o está obligado a hacer las modificaciones necesarias para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Ujú. Sin embargo, como bien mencionas, el 31 de diciembre del año pasado vimos lo contrario. Vimos una ampliación nunca antes vista de Sí. los delitos en donde se señala que se amerita la prisión preventiva oficiosa. 31 de diciembre. Además, 31 bueno, de una diciembre, una fecha. fecha muy particular, ¿no? Sí. Recordemos que la prisión preventiva oficiosa se encuentra en el artículo 19 constitucional Ujú. y es ahí donde ya se establecen pues todo este catálogo de delitos en donde se prevé que la persona juzgadora tendrá que imponer la prisión preventiva oficiosa. Hay que recordar que existe la prisión preventiva justificada, Justificada. que es muy distinto Exacto. a la prisión preventiva oficiosa. Que por supuesto todos estaríamos de acuerdo que si existen elementos que un ministerio público le pueda decir a una persona juzgadora, necesito que impongas la prisión preventiva justificada como medida cautelar para que se pueda proteger a la víctima, para que Así es. evitemos que esta persona se dé a la fuga, por supuesto que todos estaríamos de acuerdo. Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa más bien es una prisión preventiva obligatoria, básicamente. Así ¿Y es. por qué es tan importante hacer esta acotación? Ah, Porque en nuestra Constitución se habla del principio de presunción de inocencia. Y cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa, yo creo que estamos hablando de lo contrario. sí. A ver, y yo creo que es muy importante lo que acabas de mencionar, Melissa, y sobre todo para el público, para nuestra audiencia, que ha escuchado pues muchos debates o muchos argumentos al respecto, poder distinguir Claro. estas cosas y poder distinguirlo como de una manera muy práctica. Es decir, la prisión preventiva justificada
no está discusión, Claro. no es violatoria de ninguna convención, ni ha sido señalada como violatoria de derechos humanos. Es decir, puede haber prisión preventiva, pero justificada, es decir, la Fiscalía además tiene que solicitarla, se tiene que comprobar que se debe de tomar esa medida cautelar. Es decir, por supuesto, se va a encarcelar a la persona por distintas circunstancias, porque se puede fugar, porque es un riesgo para la víctima, ¿no? Entonces, en lo que se lleva el juicio. Ese es por una parte. Pero la otra es una serie de delitos que entonces ya meritarían encarcelamiento automático si alguien te señala o te acusa de haber cometido ese delito. Exactamente, ¿Es así? Así es. Seas o no culpable, si alguien te señala por ese catálogo de delitos que ahora se amplía a iniciativa del expresidente López Obrador y que se aprueba ya en esta administración, entonces si alguien te señala por cualquiera de esos delitos, te encarcelan y después averiguan. Exactamente, así es. Y a mí me parece que estamos hablando de uno de los bienes jurídicos más preciados que tenemos, que es la libertad. No, estamos hablando que si te señalan por estos delitos, se te va a privar de tu libertad, independientemente si dentro de unos años se determina que eres inocente. Recordemos que de manera muy desafortunada nuestras cárceles están repletas de personas inocentes, que en nuestro país de manera muy desafortunada sabemos que existen personas que están en la cárcel aún sin haber cometido un delito por ser señaladas o porque, por ejemplo, no contaron con un defensor que estaba preparado, o, por ejemplo, que no tenían un intérprete y son personas que únicamente hablan su lengua indígena. Entonces, me parece que es muy importante también tomar todo esto en cuenta. Siempre tener también, aun cuando sea materia penal, aproximarnos a ello con una perspectiva interseccional, porque eso no nos va a afectar a todas las personas de la misma forma, ¿no? Va a afectar como ha afectado el tema de la prisión en general, ¿no? Y esta crisis de la procuración de justicia en nuestro país a las personas que viven en mayor vulnerabilidad, ¿no? Exactamente. Ahora, algo que también me parece muy importante destacar de esta reforma que se publica a finales del año pasado es una cláusula que le pone como una camisa de fuerza a las personas juzgadoras. ¿Por qué? Porque dice, esto se tiene que aplicar de manera literal. Y señala, no se va a poder hacer no se puede hacer una interpretación análoga ni una interpretación extensiva. ¿Qué significa? Que los jueces, las juezas, forzosamente tienen que aplicar. Ahora, algo que me parece también muy importante es que la interpretación, existen distintos tipos de interpretación. Y aquí la persona legisladora únicamente menciona dos, ¿no? Que es la análoga y la extensiva. Sin embargo, por ejemplo, existe la interpretación sistemática. La interpretación sistemática en la Constitución, por ejemplo, implica que se tiene que interpretar la Constitución como un todo, ¿no? Y en este sentido, pues aquí entra, por ejemplo, el artículo 1 constitucional, ¿no? Y también los distintos artículos que conforman nuestra Constitución, y en ese sentido, pues, el reformador, la persona, el Congreso, al hacer esta modificación al artículo 19, al estar diciendo únicamente puedes hacer una interpretación literal y te prohíbo la extensiva y la análoga, pues también nos habla de una mala técnica legislativa porque está desconociendo los distintos tipos de interpretación. Es decir, pero ¿a qué se refiere con prohibir esta interpretación análoga e extensiva? Que no pueden considerar lo que indica el artículo 1 constitucional y tienen que pues aplicar a pie juntillas la prisión preventiva oficiosa, ¿o qué es exactamente? Yo creo que eso es lo que querían, ¿no? Lo que buscaron al establecer que no podían interpretar por analogía, no podían hacer ningún tipo de interpretación por analogía. Me parece que el objetivo era impedir que tomaran en cuenta lo que se señala en el artículo 1 constitucional. Sin embargo, en materia penal es un principio conocido de derecho que no se puede hacer una interpretación por analogía. Eso es algo que ya estaba dado. Dado por hecho. Dado por hecho. Sí. Entonces era innecesario que lo introdujeran. Yo creo, esa es mi humilde opinión, puede que yo esté equivocada. Sí, y ahí sí es una opinión, pero ¿no? Y bueno, hay que decir, está muy bien con base y con argumentos, claro, como los que nos estás presentando. Pero me parece que las personas juzgadoras sí pueden hacer una interpretación sistemática de la Constitución, diciendo el artículo 1 constitucional
menciona que aquellos derechos humanos de los que estén en los tratados internacionales de los que México sea parte, se tienen que aplicar como los derechos humanos de la Constitución. Claro. ¿No? Y en este sentido, ahí está la Convención Americana. Porque obviamente aquí estamos viendo una camisa de fuerza que se impone al propio Estado mexicano, o bueno, en este caso a los jueces, a las juezas, en detrimento, por cierto, de la población, del pueblo, ¿no? Decir, te vas a la cárcel y luego averiguamos, pero más allá de eso, ¿qué sucede con el artículo primero, con la convencionalidad en donde México pues no puede violar lo que ha firmado, debe de ceñirse a los tratados con los que ha estado de acuerdo y ha estado forma parte? ¿Qué sucede con esto cuando se hace algo contrario a lo que dice el artículo primero constitucional? ¿Qué pesa más? Yo creo que es ahí, y me encanta cómo lo pones, porque esa es precisamente la labor de la persona juzgadora. Al final del día, esa es la interpretación, ¿no? Ese es el momento en el que la persona juzgadora se allega de toda la normativa aplicable y te dice, así es como voy a determinar si aplica o no aplica. Y aquí, por ejemplo, en Justicia TV, ustedes han tenido a grandes juzgadores federales, magistrados, en donde han emitido posicionamientos en donde dicen la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y yo no la voy a aplicar, ¿no? Y en este sentido creo que se ha avanzado muchísimo desde la judicatura al emitir estos pronunciamientos en donde dicen pesa más lo que se ha señalado por parte de los criterios internacionales. Y en este sentido, lo más beneficioso para la persona es que no se aplique esta medida cautelar. Melissa, me gustaría que nos platicaras por qué es inconvencional, por qué la Corte Interamericana, bueno, por qué ya en 2 ocasiones han resuelto en contra del Estado mexicano, en contra de la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué los países democráticos dicen no, o que están preocupados en la defensa de derechos humanos dicen no a la prisión preventiva oficiosa? Esto me parece muy importante porque, por otro lado, el punitivismo es muy popular y da muchos votos y a la gente, pues sí, la gente está de acuerdo con que sí, que lo metan a la cárcel. Oye, pero no sabemos si eso no es sí, porque mira, seguramente, y claro. Entonces se vuelve muy popular, por supuesto, el castigo y el encarcelar a las personas, sean o no culpables. Claro. Y eso también le da aliento al gobierno y le da votos, en fin, el punitivismo que funciona así. Claro. ¿Por qué es inconvencional? ¿Por qué dicen esto no debe ser? Mira, creo que lo podemos resumir en 2 puntos muy, muy claros. Primero, porque no te permite tener una defensa adecuada, ¿no? Empezando por ahí. Y también porque no te permite ofrecer ningún tipo de prueba para demostrar lo contrario, ¿no? Inmediatamente, en el momento en el que a ti te señalan, no sé, por el delito de, hablemos de feminicidio, por ejemplo. En el momento en el que a ti te señalan del delito de feminicidio, independientemente si tú lo cometiste o no, es prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y también, por supuesto, porque, vaya, no se te está permitiendo que tu abogado o tu abogada presente ante el juez las pruebas necesarias para determinar que tú no lo cometiste, ¿no? Sí, porque incluso creo que se decía en las conferencias de la mañana que no es que las personas, no es que la fiscalía no tenga que demostrar y no tenga que hacer su trabajo, que sí se va a hacer el trabajo, que va a haber órdenes de aprehensión. Entonces, ahí, pues cuando se escucha todo esto a nivel nacional, ¿a quién creerle? Claro, y es que, a ver, creo que es el gran problema, que no se termina de diferenciar entre una prisión preventiva justificada, que es precisamente esto, a una prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que es una prisión preventiva obligatoria prácticamente, ¿no? Y el segundo punto, ¿por qué es inconvencional? Es porque viola cualquier principio de presunción de inocencia. Vaya, ¿por qué existen los procesos? Porque se tienen que presentar las pruebas por las distintas partes para que una persona juzgadora que integra el Estado, que forma parte del Estado, determine si efectivamente esta persona delinquió o no. Y creo que ese es el mayor problema, que estamos en un momento, y creo que lo pones muy bien, estamos en un momento en donde la justicia la equiparamos a la cárcel. Y me parece que ese es el punto toral. ¿Por qué
¿Por qué estamos en pleno siglo XXI, 2025, y seguimos con esta noción de que la justicia tiene que ser una persona En la en la cárcel. cárcel? ¿No? Fíjate, y esto se combina con estructuras que tienen que ser modificadas y Por que no están supuesto. funcionando. A ver, si existe la prisión preventiva oficiosa, pues tiene menos carga la fiscalía Y es que de es investigar justo. y de decir, yo fiscalía acuso a tal persona y voy a mostrar las pruebas. Y oiga, juez, fíjese que además, mire, tengo estas pruebas, es peligroso, se puede fugar. Entonces se puede conceder la prisión preventiva justificada, pero la oficiosa no. Exacto. Entonces, las fiscalías pues no tienen la presión de Exactamente. investigar y ni la prisa, porque hay personas que pueden estar en prisión preventiva oficiosa años. Y en Años. este país, décadas. Y es que creo que das en el clavo, porque creo que la prisión preventiva oficiosa lo que se vuelve es un curita. Mm. Se vuelve un curita en donde básicamente decimos, pues vamos a seguirle metiendo delitos a la Constitución, en donde vamos a decir que vamos a terminar diciendo que todos los delitos ameritan prisión preventiva oficiosa, y en ese sentido, pues la Fiscalía, los ministerios públicos no van a tener que hacer su chamba a tiempo, ¿no? Sino que se Sí. les va a ir dando, se les va a ir soltando, y donde tenemos que voltear a ver qué está pasando es a las fiscalías. Tenemos que voltear a ver la forma en la que se está elaborando, también hay que voltear a ver las defensorías públicas, ¿no? Si se cuenta con los recursos adecuados para que las personas defensoras también hagan su trabajo de una manera adecuada. Creo que es momento de voltear a ver a las fiscalías. Si queremos eliminar la prisión preventiva oficiosa, creo que como sociedad tenemos que voltear a ver a las fiscalías, a los ministerios públicos, a las defensorías públicas, para entender qué es lo que está pasando ahí y por qué el Estado está tratando de meter más y más delitos con el objetivo, supuestamente, de tener a las personas que delinquen en la cárcel y no fuera de la cárcel, ¿no? Porque algo que me parece bien interesante, yo revisaba el dictamen que se emite por parte de diputados para esta reforma. Sí. Y su justificación es esta, y usan la palabra delincuentes. En el dictamen se utiliza la palabra delincuentes, dicen, estoy citando de memoria, pero básicamente lo que dicen es para que delincuentes confesos estén en la cárcel. Y yo lo que digo es, si es un delincuente confeso, entonces, ¿por qué le tendrías que aplicar la prisión preventiva oficiosa? No necesitas esa figura. Exacto. Porque ya es confeso. Exacto. Entonces tú ya puedes detenerlo y encarcelarlo. Pero lo que voy es, si esa es la idea que tienen las personas que están reformando la Constitución, sí, entonces hay que entender realmente cuál es el objetivo de la prisión preventiva oficiosa. Y esto no se va a resolver metiendo todos los delitos a la Constitución. Esto lo resolvemos volteando a ver cómo se está realizando el trabajo por parte de los ministerios públicos, las fiscalías, y creo que ahí está el quid del asunto. Y además, si realmente las investigaciones que hace o las acusaciones que hace la Fiscalía tienen estas intenciones de procurar justicia o también son utilizados como brazos políticos y de venganza de los ejecutivos en turno. Si realmente son autónomas como deberían serlo y como se dice en el papel, o siguen atendiendo a intereses políticos o de grupo o personales incluso. Claro. Vimos un caso tremendo hace unos meses, en el sexenio anterior, en donde el fiscal acusa a sus parientes y es la Fiscalía de la Ciudad de México quien a través de ella lleva a la cárcel y a prisión a una mujer inocente y después la corte la libera. Obviamente no había ningún sustento jurídico ni en el expediente ni nada, pero se utiliza como una venganza. ¿Cómo están actuando las fiscalías? Claro, y creo que eso es fundamental. Creo que mucho hemos hablado sobre la reforma al Poder Judicial, pero creo que es importante entender que tenemos que voltear a ver precisamente a las fiscalías también si queremos hablar de una reforma al sistema de justicia, ¿no? Porque el sistema de justicia no es únicamente el Poder Judicial Federal. Pues es una mínima parte, porque además lo hemos dicho, la mayor impunidad se encuentra en las fiscalías. Un mínimo porcentaje de lo que llega a las fiscalías llega a un juez. Claro. Mínimo porcentaje. La gran impunidad se da
dentro de las fiscalías. Y que ¿no? muchísimas... 95% queda impune. Claro, y que muchísimas veces las propias personas no quieren denunciar por miedo a ser Ujú. revictimizadas, ¿no? Fíjate, me parece interesante esto porque podemos aterrizar pues las discusiones a cosas muy prácticas. Es decir, eh, ¿por qué se condena la tortura? Bueno, pues porque las fiscalías han Claro, utilizado la tortura para que las personas confiesen lo que cometieron y que realmente ni eran los culpables, pero después de no, sí, la sí, tortura por dicen supuesto, sí soy y te firmo lo que sea, claro. ¿no? Entonces, bueno, se condena la tortura por esto. ¿Por qué se condena la prisión preventiva oficiosa? Bueno, pues porque se utiliza también el poder del Estado para encarcelar a personas inocentes Claro. sin ninguna prueba, ¿no? Y que pueden permanecer ahí años. Entonces, hay una razón de ser de todo esto, ¿no? Claro. No es, no ha funcionado, no es cierto que o por qué si es que los agarramos en flagrancia. ¿Qué es en flagrancia? Bueno, que tengan Están cometiendo el delito. estupefacientes, Sí, que tengan armas. ¿Qué es lo que veíamos en los montajes, por ejemplo, que se claro, hacían o en los montajes? Pues, los detuvimos y además encontramos armas y encontramos drogas y la ponen. ¿Por qué? Porque con eso inmediatamente claro, a quien agarren lo llevan a la cárcel, ¿no? claro. O sembraban la droga. Bueno, yo estoy hablando así en pasado, ¿verdad? Porque hay Sí. algunos casos que conocemos claramente en donde se siembra la droga y entonces te llevo. Hay algo que no está funcionando y me parece que son las autoridades, Claro, creo, o sea, ¿no? creo que le seguimos apostando todo al derecho penal. Mm, Estamos en este momento, y creo que no únicamente en nuestro país, creo que a nivel global, a nivel regional, eh, estamos apostándole todo al derecho penal, cuando el derecho penal tendría que ser la última opción, mm, ¿no? Y estamos buscando que todo se sancione con derecho penal porque es lo relativamente más sencillo, ¿no? sí. Pero no es lo que da resultados. Mm. Porque además, si uno voltea a ver a las cárceles, no son centros de reinserción social, ¿no? O sea, si esto hubiera funcionado, es que me acuerdo cuando decían, es que las derechas quieren imponer esto, me acuerdo cuando se reformó, se hizo la reforma penal, Claro. ¿no? En donde además también se amplían los delitos de prisión preventiva oficiosa. Uy, quienes estaban en la izquierda o, ¿no? Que ahora son Claro, gobierno, condenaban esta ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa con Felipe Calderón, claro, claro. ¿no? Y de pronto en el poder la empiezan a justificar y amplían los delitos de prisión preventiva oficiosa. Se empieza a hacer, y, y- y- y si esto hubiera funcionado, pues viviríamos en Dinamarca, como decían también, Sí, no, ¿no? O sí. viviríamos, ¿en dónde? ¿No? Y la verdad es que creo que, a ver, yo creo que lo tenemos que poner en términos bien sencillos para que todas las personas, independientemente si somos expertas o no expertas en derecho, lo podamos entender. Está en riesgo la libertad de las personas y no por un Mm, periodo corto, por un periodo, como tú mencionabas, que puede durar años. sí, Entonces sí tenemos que tomarnos esto en serio sí. y en verdad indagar, primero, por qué la ciudadanía en general y las autoridades piensan que la cárcel es la única opción. Mm, ¿Por qué el meter a las personas a la cárcel tendría que ser la primera opción? Porque mm, yo creo que eso es, ¿sabes? O sea, yo creo que ahí está la razón por las cuales el Congreso, los ejecutivos, el Ejecutivo Federal, meten tantos delitos a la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué seguimos con esta idea que lo primero que tenemos que hacer es meter a las personas a la cárcel? mm, Porque a mí me parece que esa es, o sea, que lo que está haciendo el Congreso es una respuesta también sí. a el clamor de la ciudadanía. Claro, pero y lo que pasa es que hay tanta violencia Exacto. y el crimen organizado ha crecido y ha dominado ya regiones enteras, ¿no? Que hasta en el discurso se nos hace ya Claro, tan común que las autoridades digan, es que se están peleando entre cárteles, entre facciones, entre grupos. Ah, bueno, o sea, ya claro, normalizamos incluso claro. ese discurso oficial, de decir, se están peleando entre ellos. Entonces, con esta idea es, vamos a meter a los criminales a la cárcel. Pero ¿quiénes son realmente los que están en la cárcel? ¿Y qué delitos de los que están ahí realmente impactan
a los integrantes de los Claro, cárteles, por claro. ejemplo. ¿Qué de estos delitos que se ampliaron? Mira, se ampliaron. A mí algo que me llamaba mucho la atención es que también se señala, por ejemplo, que aquellos delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, que fuera en donde la media aritmética fuera, me parece, mayor a 5 años, entonces también ya podrían ser acreedores a prisión preventiva ¿Qué oficiosa. significa qué? Exactamente, ¿no? O sea, yo me puse O a sea, revisar ¿significa y, qué? por ejemplo, en el Código de la Ciudad de México estaríamos hablando, por ejemplo, de pornografía, básicamente aquellos delitos en contra de la libertad sexual en la mayoría Ajá. de los casos, ¿no? Pero sí, efectivamente, como tú mencionas, digo, hay que recordar que el 19 se ha reformado en 3 ocasiones, en el 2011, en el 2019 y en el 2024. En el 2019 se aumenta para aquellos delitos como, por ejemplo, era el tema de los hidrocarburos, ¿no? Como Ajá. todo este tema del Oh, huachicoleo. y ya se acabó. ¿Te acuerdas cuando nos quedamos sin gasolina hace 6 años? Porque ya se iba a acabar el huachicol. Y Ya se dentro, acabó. sí, O sea, y dentro no pasa de nada. los actuales del 2024 se encuentran, por ejemplo, también el tema del fentanilo. Mm, ¿No? Entonces creo mm. que algo que nos va dando luz estos delitos son aquellas actividades que van en contra de la ley que cada gobierno los va agarrando como su bandera. ¿No? Sí. En su momento con el expresidente López Obrador fue el tema del huachicoleo. En este sexenio pues estamos empezando a El ver fentanilo. el tema del fentanilo. ¿No? Ujú. Por supuesto que también dentro de estos delitos se encuentran, si no mal recuerdo esto ya estaba en el 2019, pero me parece importante mencionarlo, el uso de las armas que únicamente puede tener el gobierno, ¿no? El Ujú. Estado, el Ujú. ejército. Pero son algunos de los delitos que se encuentran pues vaya, si uno lo lee, me parece que son ya más de 15 delitos los que se encuentran en el artículo 19, ¿no? Entonces, cada vez el ir metiendo más y más delitos, Sí. pues vaya, no resuelve nada. Quitaron algunos, ¿no? De la propuesta original. Sí, que vaya, Después. dentro de los que estaban en diputados, en Senado se quitaron algunos, Ajá. ¿no? Pero sí me parece que es importante pues ir identificando cuáles son estos delitos porque me parece que también demuestran cuáles son las prioridades del gobierno en Sí. turno. Es decir, la prisión preventiva oficiosa, el gran riesgo es que, contrario a la prisión preventiva justificada, la fiscalía que acusa no, no tiene por qué detener a la persona que muy probablemente cometió esos terribles delitos, sino se puede señalar a cualquier persona para meterla a prisión y acusarla de eso. Es lo complicado, es lo preocupante de la prisión preventiva oficiosa y es por lo que deberíamos de eliminarla. Por eso, de nuevo, creo que hay que diferenciar siempre, siempre, siempre prisión preventiva justificada de oficiosa, porque justificada es donde se brindan pruebas del por qué sí se tiene que a esta persona en particular tenerla en prisión, lo cual no ocurre con la oficiosa. Cuando una persona llega a prisión, comentabas y dices, tienen la idea de que justicia es igual a meter a la cárcel a las personas, ¿no? Claro. Es como el fin y lo primordial. ¿Qué sucede en las cárceles? ¿Quiénes mandan en las cárceles? ¿Qué está pasando en las cárceles? A ver, creo que nos da para otro programa, ¿no? Pero creo que se ha documentado por parte de tanto el Instituto de la Defensoría Federal de la Defensoría Pública como por parte de la CNDH y por distintos organismos internacionales que la vida dentro de las cárceles es básicamente tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? En donde no se cuenta con los servicios más básicos y en donde además, pues vaya, en muchas ocasiones el Estado no está presente, ¿no? Entonces, Abandonados, abandonadas. a ver, creo que una gran labor que hizo el Instituto de la Defensoría Pública fue el documentar un caso de un centro exclusivo femenil, un centro de reinserción social femenil, en donde supuestamente las mujeres que estaban privadas de la libertad se estaban suicidando, ¿no? Y existieron más de 10 suicidios en un periodo muy corto de tiempo y cuando se volteó a ver lo que estaba ocurriendo ahí, pues se dieron cuenta que había una violación de derechos humanos brutal, ¿no? Y no sabemos si todas las personas, que además no está, en ningún momento es justificado que se violen los derechos de las personas, pero vaya, si a esto le sumamos que además son personas que no sabemos si efectivamente son culpables o inocentes, creo que se vuelve aún más dramático, ¿no? Fíjate, yo entrevisté a 2 mujeres que fueron encarceladas por cuestiones políticas o
personales. Bueno, una de ellas, la pariente del fiscal. Mm. Ambas ya salieron libres, inocentes, totalmente exoneradas. En algún momento pensaron en el suicidio. Claro, Ambas, ¿no? Me dijeron, y no quise decirle a mi familia, por supuesto. Cuando venían a verme, yo fuerte, todo estaba muy bien. Ellos se iban, yo regresaba, cruzaba la puerta y siempre pensé que podría ser una salida y a creo todo esto. que de nueva cuenta, me parece que es muy importante siempre aproximarnos con una perspectiva interseccional y, por supuesto, con perspectiva de género, porque las mujeres que se encuentran en prisión son, en la mayoría de los casos, abandonadas por sus familias. Sí. No se les van a visitar y ocurre algo muy distinto, algo diferente con los hombres, ¿no? Pero sí me parece que ahí también es algo que vaya, que también se les afecta a las mujeres de manera distinta cuando se les encarcela, ¿no? Las condiciones que decías, inhumanas, degradantes, no contaban con colchones. Tener un colchón era un lujo, ¿no? Entonces dormían en el piso helado además. Y algo que me llamó mucho la atención porque he hecho llamadas en vivo durante el noticiario a estos lugares, pude tener contacto vía llamada telefónica y era el ruido constante que se escucha. Y ellas decían, una de ellas, por favor, cállense, silencio, estoy hablando, no sé qué. Y después decía, esto es así siempre, todo el tiempo. No hay un minuto de silencio. Todo el tiempo se escuchan gritos, nos estamos comunicando de una celda a la otra, gritándonos, diciendo, no tienes un minuto de paz y de silencio. Y a mí algo que me llama mucho la atención, y creo que a la mayoría de las personas que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos nos llegan a decir esto, siempre nos dicen, es que estás defendiendo los derechos de criminales, siempre. Yo creo que esa es siempre la respuesta, ¿no? Y yo, en verdad, a esas personas, ¿qué les dices? justo, o sea, yo siempre volteé a ver la estadística. Volteé a ver la estadística para que realmente podamos entender quiénes están en las cárceles, ¿no? Porque no son... ¿Cuántas personas inocentes, digo, aproximadamente, obviamente, con el conocimiento que tienes, sé que no traemos el dato ahorita o no lo traes tal cual, pero en estos momentos, ¿cuántas personas inocentes se encuentran en prisión sin una sentencia? Es decir, en prisión preventiva. Me atrevería a decir que más del 80% de las personas, al menos en Ciudad de México, por ejemplo, no tienen sentencia condenatoria. Hace relativamente poco salió la cifra, no tengo el número exacto, pero estamos hablando que la mayoría de las personas que están en prisión no tienen una sentencia condenatoria. Que esto es bien importante. Recordemos que el principio de presunción de inocencia nos dice, yo soy inocente hasta que me demuestren que yo cometí el delito. Sí. ¿No? Sí. Estar en prisión es que me parece muy fuerte el tema, un tema que queremos, en el mejor de los casos, no saber nada de él, Claro. ¿no? De las y los olvidados, ¿no? En prisión, en el mejor de los casos. En el peor de los casos es, métanlos a la cárcel, malditos, no sé qué. ¿Son culpables o inocentes? No sabemos, ¿no? Y tú decías, la libertad de las personas está en riesgo. ¿Cómo puede estar en riesgo? ¿Qué puede suceder? ¿Quién te puede acusar de un delito de los que ahora ya se ampliaron y están ya en este artículo 19 constitucional, en donde el expresidente López Obrador dijo que se amplíen estos delitos y en donde ya la mayoría en el Congreso, con la mayoría calificada de Morena, con todo este proceso que ya sabemos que ha sucedido para obtener la mayoría calificada, lo aprueba y el 31 de diciembre se publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿no? El último día del año, y dices, está en riesgo la libertad de las personas. ¿Quién te puede acusar y de qué? Es que justo cualquier persona te podría acusar, ¿no? Cualquier persona te podría acusar. Y en este sentido es por esto que me parece que es tan grave
que estemos permitiendo que se vayan aumentando los delitos que se encuentran ahí. Porque, a ver, sabemos que ahorita el partido o el movimiento Morena tiene una mayoría absoluta. ¿Qué va a evitar que sigan metiendo más y más y más delitos? ¿Qué va a pasar el día en donde metan el delito de robo al artículo 19 constitucional? Y lo pregunto por qué. Porque conocemos casos de personas que cometen el robo, no sé, de una manzana en un súper, porque tienen hambre o quieren alimentar a las personas que están bajo su cuidado. Y tenemos esta cláusula que habla de interpretación literal. Y que tenemos personas juzgadoras que van a ver esto y van a decir, yo no me quiero meter en problemas, yo voy a aplicar prisión preventiva oficiosa. Claro. Sí, porque además, si un juez o una jueza no aplica la prisión preventiva oficiosa, ahora vamos a tener al Tribunal de Disciplina. ¿Y el Tribunal de Disciplina qué les puede hacer? Pues todas las sanciones en contra de las personas juzgadoras, ¿no? Un tribunal de disciplina en donde estarán los jueces y juezas ahora que proponga el comité ejecutivo o el legislativo, ¿no? Que es de mayoría morena. Así es. Creo que ahí está también pues la gravedad, no solamente, digo, por supuesto para nosotros como ciudadanía, pero también para las propias personas juzgadoras, ¿no? Creo que a mí, de nuevo, no quiero sonar fatalista o ni pesimista, pero a mí estas cláusulas, porque Elisa, además si te das cuenta, estas cláusulas de interpretación las hemos estado viendo en todas las reformas que se han estado aprobando en los últimos meses, ¿no? Hemos estado viendo se le trata de poner esta camisa de fuerza a las personas juzgadoras para evitar que hagan interpretaciones que nos beneficien a todas y a todos. A ver, recordemos que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, si tú lo buscas en la Constitución, no está. El derecho al libre desarrollo de la personalidad se ha logrado gracias precisamente a la interpretación de las personas juzgadoras. Y este derecho nos ha dado muchísimo a las personas que defendemos los derechos humanos, a las personas que nos autodenominamos de izquierda. Hablemos de, por ejemplo, aborto. Hablemos de el derecho a, por ejemplo, cuando se señaló que se tiene que emitir regulación con respecto a marihuana para uso lúdico. Todas esas, si tú revisas las sentencias de la Corte, de jueces y juezas de distrito, de magistradas, de magistrados, muchos utilizaron o han utilizado y utilizan el derecho al libre desarrollo de la personalidad para hablar de la posibilidad que tenemos las personas para ser como queremos ser, para que se respete nuestro derecho a la vida privada y que el Estado no intervenga ahí, ¿no? Entonces, el estarle poniendo esta camisa de fuerza a las personas juzgadoras nos termina afectando a todas y a todos, ¿no? Sí. Es que estoy imaginando ahorita cuando el régimen se vuelve todopoderoso, es decir, cuando tiene estas facultades y esas atribuciones por mayoría en el ejecutivo, legislativo y judicial, con figuras como prisión preventiva oficiosa, sin organismos autónomos, porque ya los absorbe ese todopoderoso sistema, régimen. ¿Cuáles son los riesgos de las personas, del pueblo, como le llama también el propio régimen? Nos quedamos sin forma alguna de hacer frente a las arbitrariedades que pueda llegar a cometer el Estado. Ejemplos, a ver, que ahorita puedas pensar en ellos. Pienso en casos de violencia obstétrica. Okay. Algún caso de violencia obstétrica cometido por parte de alguna institución pública. El IMSS o el ISSSTE. IMSS Bienestar, que ahora será el cual dará servicio a todo. Si no contamos con jueces, con juezas, con organismos constitucionales autónomos como debe ser, ¿ante quién te vas a quejar ante estas arbitrariedades, ante estos atropellos a tus derechos humanos? ¿Quién va a emitir una sentencia condenando al Estado? Si es el Estado mismo o el gobierno en este caso, es que no sé, es todo, ¿no? Ya es uno mismo. Exactamente. Partido, gobierno, poderes.
¿no? Cuando es uno mismo. Y que además las personas juzgadoras también van a pensar en su estabilidad laboral. Si yo estoy buscando la reelección posteriormente y estoy emitiendo sentencias condenatorias en contra de el Estado que podría impulsar mi candidatura, qué complicado, ¿no? Y si lo vemos al revés, ayer escuchaba a una persona que quiere ser candidato a ministro y decía, sí, todo va muy bien y ahora que vamos a representar al pueblo. ¿Un ministro debe representar al pueblo? O sea, ¿está para representar a las personas o está para proteger la Constitución? Es decir, porque si todo el pueblo votamos por ese ministro, pues ¿a qué persona va a representar cuando estemos en conflicto? Exactamente. Si tú y yo estamos en conflicto, pues ¿a quién nos va a representar? Oye, yo voté por ti, tienes que resolver a mi favor. Oye, no, yo voté por ti, tienes que resolver a mi favor. No, pues tiene que resolver a favor de las leyes, de la Constitución, ¿no? O sea, es que me crea mucha confusión porque suena muy bien. Por supuesto. Es que esa es la parte muy, pues muy perversa, ¿no? En todos estos sistemas. Es muy atractiva. Que se vuelven tan autoritarios o incluso de muchas dictaduras, que lo vimos a lo largo de la historia de la humanidad, cómo llegan personajes por vías democráticas y después detonan todas esas vías y esos caminos democráticos para convertirse ya en todopoderosos, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de la historia y en muchos casos. Claro, y a mí me parece que tocas un tema muy interesante. La labor de las personas juzgadoras, ya sean jueces, magistrados, juezas, magistradas, ministras, ministros, es proteger la Constitución. Son los guardianes de la Constitución, ¿no? Y por eso es que siempre se ha procurado, o sea, nos hemos enfocado a que tengan estabilidad laboral, sí, perciban salarios sin tener que estar pensando si mi decisión va a hacer enojar a estas. No, que sean imparciales y que puedan leer el texto constitucional, los tratados internacionales y de esta forma juzgar. Ahora, ¿qué pasa cuando con mayorías calificadas se reforma la Constitución de tal manera que tenga más poder el poder y menos derechos y libertades la ciudadanía? Y yo creo que ahí nos vamos a una discusión sumamente interesante y que la empezamos no es algo que haya pasado únicamente en nuestro país, es una discusión que ya se ha dado en otras latitudes, pero que nos obliga también a cuestionar qué es una constitución, ¿no? Y cuáles son los pilares o cuáles son aquellas características paradigmáticas que hacen que esa constitución sea esa constitución de ese país. Sí. ¿Y qué pasa cuando tiramos esos pilares, ¿no? Hay dictaduras hoy en día que tiraron los pilares. Ha habido dictaduras en otros momentos que tiraron los pilares con consecuencias terribles para las personas, para el pueblo, para la gente, para la ciudadanía. De los primeros o primeras personas que se ven afectadas tienen que ver con las defensorías de derechos humanos, los presos políticos, las presas políticas, con los periodistas. Por supuesto. México ya es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. ¿Qué va a pasar? Como defensora de derechos humanos, si haces una crítica al gobierno, partido, régimen poderosísimo, con estas características de yo tengo jueces, tengo fiscalías, tengo policías, tengo... A ver, yo creo que todavía estamos en un país, en un estado en donde podemos hacer este tipo de críticas, ¿no? En donde tenemos todavía personas juzgadoras que emiten sentencias condenando al Estado, ¿no? Que todavía formamos parte del sistema interamericano, que todavía reconocemos... Todavía formamos, no, esperemos que sigamos formando parte, ¿verdad? Y que esto nos protege. Sí. Que en este sentido yo me siento protegida, yo creo que
tenemos todavía los elementos para seguir ejerciendo nuestra labor y que tenemos del otro lado también aliados, aliadas Sí. que dan la cara por nosotros, ¿no? Que también están, que creen en el Estado de Derecho. Entonces yo creo que aún no estamos en un estado en donde nuestros derechos están en completa vulnerabilidad, pero creo que es muy Sí. importante levantar la voz cuando estamos viendo que están atropellando los derechos de las personas. Cuando las estructuras están dadas para que las cosas sean abusivas, violatorias, hay que prender focos rojos, Por porque supuesto. entonces dependemos de las personas, Exacto. incluyendo de una presidenta que crea en el Estado de Derecho, ¿no? Exacto. Dependemos de esas personas que sí creen en el Estado de Derecho, que sí creen, pero con estructuras peligrosísimas, porque entonces estamos dependiendo de voluntades individuales y no de todo un sistema que nos pueda proteger, ¿no? Exacto. Entonces, he ahí el peligro. Y es la importancia de las instituciones, ¿no? Ajá. Por eso es que es tan importante construir instituciones sólidas. Porque precisamente, como tú mencionas, cuando se vaya la persona que dirige esa institución, la institución tiene que permanecer, ¿no? Sí. Las cosas tienen que seguir funcionando. Por cierto, me llama la atención que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa, bueno, primero la señora Piedra en esta reelección, que fue la peor evaluada y que aún así la reeligieron, fue reelecta. Indicó, me parece que en su ponencia que ella estaba, sí, que ella Sí. no, en contra de la prisión preventiva oficiosa, y una vez que se aprueba, que se publica por parte del régimen, la avala. Sí, se emite un comunicado muy desafortunado en donde se señala que la prisión preventiva oficiosa no viola derechos humanos, ¿no? Bueno, hay que informarle a la señora Piedra que no Exacto. es una opinión, como decíamos al principio. La Corte Interamericana, el sistema interamericano, Sí, ya nos ha condenado, ¿no? condena y dice es violatoria de derechos humanos la prisión preventiva oficiosa. Así es. No es una opinión, es un hecho. Es un hecho. ¿Qué decir, con qué concluir en este arranque del 2025, en este arranque de un nuevo gobierno, con la primera presidenta de México al frente, con todas estas estructuras? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Me quedo con... Voy a pecar de optimista, Sí. porque creo que todos necesitamos una dosis de optimismo ante estos... Y la esperanza La muere al último. esperanza muere el último. Me emociona pensar que efectivamente al contar con la primera mujer presidenta va a escuchar cuando le señalemos cómo este tipo de situaciones afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Creo que el hecho de que tengamos una Secretaría de las Mujeres también nos da pie a ir a tocar esa puerta y decir, por supuesto que es violatoria de derechos humanos y además, por favor, ve cómo se está violando, cómo se afecta de manera desproporcionada a las mujeres que se encuentran en pobreza, ¿no? Hay que entender eso. Me quedo también con el arrojo que existe dentro del propio Poder Judicial Federal, en donde distintas personas juzgadoras han señalado que están ahí por la convicción de la defensa de los derechos, y creo que estos años, ya sea hasta el 2027, cuando pues vaya a existir toda esta renovación, hay que aprovecharlos, hay que usar estos años que tenemos de personas juzgadoras sumamente capaces y que han levantado la voz y que están defendiendo sus derechos para poder defender los nuestros, también seguir presentando demandas y seguir haciendo valer los derechos que están en nuestra Constitución y en nuestros tratados internacionales, ¿no? Melissa, pues nos quedamos con esta reflexión y con este mensaje, sí, de optimismo, porque estamos empezando muchas cosas nuevas. Una mujer llega a la presidencia, una persona además que ha recorrido muchas cosas, Claro. con experiencia universitaria, que te da mucho también el estar en contacto con los jóvenes, con la academia, Claro. Entonces, con eso hay que quedarnos, ¿no? Exacto. Y en este todo, que ya abarca todo el Todo. régimen, es que yo veo que sí ya es un todo, pues hay de todo, Claro. ¿no? Entonces apostemos a las personas que tienen esta visión de defensa,
a las mujeres, sobre todo porque, como bien dices, están en una posición muy vulnerable con con estas figuras con prisión preventiva oficiosa, sin duda también. Entonces, pues bueno, estar ahí y nos quedamos con ese mensaje. ¿Te parece? Me parece muy bien. Para arrancar sí, por favor. el 2025 y este programa. Muchísimas gracias, Melissa Ayala. Qué gusto, como siempre. No, un gustazo. Mil gracias por la invitación y esperemos que el siguiente programa sea con un tinte más amable. siempre es amable, además, contar con tu presencia. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en el próximo programa.